A continuación, Salud Dental. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Salud Dental. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un programa más de Salud Dental. Yo soy el doctor Jorge Luis López y el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema bastante interesante acerca de la cirugía maxilofacial. El tema es las fracturas de cóndilo mandibular. ¿Qué es una fractura de cóndilo mandibular? El cóndilo mandibular es la estructura anatómica que se encuentra por encima de la rama mandibular, por detrás de la apófisis coronoides. Esta tiende a fracturarse en ciertos eventos, tanto en niños como en adultos. El cóndilo mandibular muy pocas veces se opera o se hace un abordaje quirúrgico para repararlo. Se aborda de una manera menos quirúrgica, más fisiológica, más conservadora, como son las reducciones cerradas. Vamos a ver a continuación en imágenes qué es esto de la fractura mandibular o del cóndilo mandibular. ¿Qué es una fractura? Es la pérdida de continuidad ósea de una estructura. Como vemos en el lado derecho de esta pantalla, ahí está el cóndilo mandibular. Al lado izquierdo está un cóndilo normal, ¿sí? Y en la parte superior derecha está un cóndilo fracturado. Al lado derecho de su imagen tenemos cómo se reduce este tipo de fracturas cuando son más graves o están dislocadas fuera del contorno, fuera del espacio donde podría reducirse este tipo de fractura. Vamos a ver en la siguiente imagen. Este es el cóndilo o de la mandíbula. Este cóndilo se deposita en la cavidad glenoidea para hacer una función de articulación con la mandíbula y con la parte externa del cráneo. Este cóndilo, por infinidad de razones, puede fracturarse, como típico la fractura por el mentón. El mentón se golpea, se traumatiza y estas fuerzas continúan hacia este cóndilo y este cóndilo se fractura, ¿sí? Entonces es esta parte, este cóndilo, esta redondez que se deposita en la cavidad glenoidea la que tiende a fracturarse. Vamos a ver qué implicaciones o qué puede presentar este tipo de fractura. La fractura de cóndilo mandibular, que por los elementos anatómicos de la región de la articulación temporomandibular, es una de las áreas técnicamente más difíciles de abordar quirúrgicamente en todo el organismo. Por eso, la prioridad que se hace en este tipo de fracturas, obviamente cuando esté indicado, es la reducción cerrada o la ferulización o la inmovilización de la boca por medio de alambres y barras de Erich que se llaman, para poder sostener y darle una continuidad a esta fractura que sucedió en el paciente, ¿sí? Vamos viendo también ¿cuál es la prevalencia de esta fractura de cóndilo? Es la fractura más común de fractura mandibular. ¿Por qué se da principalmente? Se da por accidentes de tránsito, se da por caídas de bicicleta hacia el mentón y el mentón refleja esta línea y fractura el cóndilo. Por eso aquí hay una clasificación de los demás tipos de fracturas de la mandíbula, pero la que predomina siempre es el cóndilo mandibular, por su fragilidad en la mandíbula. También es importante destacar que el cóndilo es un centro de crecimiento óseo. Por ahí la importancia y el no descuidar cuando hay este tipo de fracturas. Muchas veces en los niños se deja pasar por alto, se han golpeado, les toman una radiografía o simplemente no acuden al profesional y después de mucho tiempo se dan cuenta que ha habido una fractura y por ende
esto ya reparar se vuelve muy complicado y la mandíbula tiende a hacerse pequeña, a no haber un crecimiento en dimensión vertical, y estos pacientes también son candidatos a cirugías ortognáticas en un futuro. Vamos viendo también en las siguientes imágenes que tenemos, bueno, el cóndilo, la mayoría de este tipo de lesiones o de este tipo de fracturas que vamos a ver son más frecuentemente subcondilias, es decir, por debajo de esta pelotita que se encuentra aquí, y a pesar de estar protegido en el interior de la fosa glenoidea, tiende a fracturarse con mucha más facilidad, ¿sí? El diagnóstico de fracturas, el principal diagnóstico una vez que se ha producido este trauma, sea como dijimos por caídas, accidentes, agresiones, también es mucho los eventos deportivos, accidentes deportivos, que tiende a fracturarse este cóndilo. Es una fractura de tipo indirecta, es decir, casi siempre se fractura porque el golpe es en el mentón y este va hacia el cóndilo. Es muy raro que se fracture de golpe directo. ¿Qué se encuentra? Dolor, disfunción masticatoria, es decir, a veces imposibilidad de abrir la boca. Laterodesviación, es decir, al abrir la boca, esta se desvía la mandíbula. Hay un dolor a la presión masticatoria, duele morder, movilidad mandibular, marcas en el impacto en la piel, sobre todo cuando ha sido de un accidente de tránsito o golpes muy fuertes, ¿sí? Y tenemos también el edema, que es la hinchazón normal de este tipo de fracturas. Aparte de eso, hay dos específicas que podemos ver, que son la mordida abierta anterior y la desviación del lado afectado. Esta mordida abierta anterior es porque uno o los dos cóndilos se fracturaron y no se puede hacer una correcta oclusión, y aparte muchas veces no se puede abrir la boca. La apertura normal de un ser humano está entre los 35 a 40 milímetros de apertura normal de la boca. Si esto está reducido, quiere decir que hay posiblemente una afectación del cóndilo y que habría que investigar con radiografías, tomografías. La otorragia, ¿qué es esto? Un sangrado a nivel auricular. Si bien el oído no se ve afectado, pero el sangrado por esta región puede presentarse por el trauma ocasionado en el cóndilo mandibular y por ende en la articulación temporomandibular, y el edema o la hinchazón preauricular, que es en esta zona. Aquí vemos un caso. Este paciente tiene una fractura de cóndilo, ¿sí? En la cual desvía o se encuentra desviada la mandíbula hacia un lado, no puede cerrar, tiene una mordida abierta, los molares chocan inmediatamente, haciendo esto una señal de que puede estar fracturada. Estas fracturas muchas veces sí pueden estar asociadas a otro tipo de fracturas faciales e incluso mandibulares. Aquí tenemos el diagnóstico por imágenes. Lo ideal es tener una radiografía panorámica, en primer lugar. En el lado izquierdo que vemos, una flecha roja, ahí se produjo el trauma o se produjo la fractura. Vemos, comparando con el lado derecho, cómo está fracturado el cóndilo mandibular. Podemos ver que no hay ningún tipo de fractura o ningún tipo de lesión en demás zonas de la mandíbula. Lo que nos podemos dar cuenta es que este paciente sufrió un golpe a nivel del mentón y este reflejó y se fue hacia el cuello del cóndilo mandibular. Ahí se produjo esta fractura y muchas veces esto puede pasar desapercibido si no hay un correcto diagnóstico y puede dar problemas a futuro en este tipo de pacientes. Vemos aquí también una imagen 3D, reconstrucción macizo-facial, cortes axiales, coronales. Este es un corte coronal. Comparamos un cóndilo con el otro en este corte y vemos cómo se ha dislocado el fragmento del cóndilo por trauma, por golpe. Podemos ver cómo el cóndilo del lado derecho se encuentra fracturado y necesita tratamiento este tipo de cóndilo para poder volver a una masticación correcta y normal y funcional en un futuro, ¿sí? Aquí vemos una imagen 3D. Estas son fracturas de tipo más baja, cerca de la rama. Esto también ha ocurrido por trauma, y podemos ver en la imagen final, en la parte de abajo inferior, cómo se ha reparado con reducción abierta con placas y tornillos este tipo de lesiones.
Las fracturas condilares tienen 3 tipos de tratamientos. Los más utilizados son el tratamiento conservador y también la reducción cerrada y muy pocas veces la reducción abierta. ¿Qué es esto de la reducción cerrada y la reducción abierta? Vamos a ver. Primero, la reducción cerrada. La reducción cerrada es el colocar una fijación o llevar a oclusión la pieza dental para que en piezas, en fracturas de cóndilo que no están muy desplazadas, es decir, no están muy movidas, ya con una determinación del cirujano, se pueda, por medio de este cierre, llegar a solidificar la fractura en un tiempo de 21 días hasta de 6 semanas, que se puede mantener esto fijo o con elásticos para darle función de apertura y cierre, también como terapia para que este cóndilo regrese a su posición normal. Esto es lo que se llama la reducción cerrada, es decir, no es un acto quirúrgico, se reduce con anestesia local, obviamente que no tiene que haber asociado a otro tipo de fracturas de la mandíbula o faciales, porque ya los tratamientos podrían cambiar su terapia, ¿no? Pero hablemos de que esto por lo general es lo más común. ¿Qué pasa si esta es bilateral? ¿Qué pasa si a los 2 lados se fracturó el cóndilo? Pues ahí sí hay que hacer una reducción abierta en este tipo de manejo de cóndilo, de fractura de cóndilo, ¿sí? Vamos a ver en imágenes qué es la reducción abierta o de qué se trata esto. Es abordar por medio quirúrgico, es decir, una vía por anestesia general, dormir al paciente y colocar material de osteosíntesis, placas y tornillos que nos permitan dar una reducción más precisa y exacta de la fractura. Pero ¿cómo podemos determinar cuándo es reducción abierta y cuándo es reducción cerrada? La reducción abierta tiene que realizarse en adultos. Primero, en niños no se debe realizar por las lesiones que puede ocurrir al nervio facial. Esto se realiza en adultos que tienen una fractura condilar grave, es decir, desplazada, dislocada totalmente fuera del segmento, o bilateral, en la cual no podamos, bajo reducción cerrada, es decir, cerrando la boca o poniendo elásticos, no podamos dar un correcto cerrado. Entonces, a lo que hacemos aquí es abrir por medio de abordajes, Richmond, submandibular, preauricular, este tipo de abordajes para poder llegar. Obviamente que los riesgos son muy altos, por eso es que es pocas las veces que se evita este tipo de reducción abierta en este tipo de fracturas, ya que se ha visto daños del nervio facial que muchas veces resultan muy difíciles de reparar por un mal diagnóstico y una mala aplicación de tratamiento. Cabe indicar también lo que es el tratamiento conservador de este tipo de fracturas, o no quirúrgico. El tratamiento conservador, en el cual se indica al paciente o se ve una fractura que no está desplazada, es decir, no hay movimiento de esta fractura, pero está ahí, se la puede indicar al paciente que puede tomar dieta líquida las primeras 24-48 horas, luego una dieta totalmente blanda de 10 días y hacer ejercicios de apertura y cierre y terapia de calor, compresas calientes, analgésicos, antiinflamatorios, y con esto puede pasar los días y el paciente no necesitar un tipo de reducción cerrada o mucho menos una reducción quirúrgica, por, como hemos mencionado, los posibles daños al nervio facial. Este tipo de fracturas condilares ha sido importante destacarlas en este programa, ya que muchas veces al pasar desapercibidas, los pacientes sufren este golpe, sobre todo los niños, y muchas veces cuando ya se quiere reparar esto ya es muy tarde, porque ya se ha solidificado la fractura y muy difícilmente se va a poder abordar a nivel preauricular y posibles daños del nervio facial. Estos pacientes que han tenido fracturas condilares terminan con mandíbulas o perdiendo la dimensión vertical, teniendo microgenias o mandíbulas pequeñas porque no han desarrollado
uno de los dos lados de la fractura o los dos, porque los cóndilos o el cuello del cóndilo mandibular son son zonas de crecimiento óseo en el niño y no se puede reparar o ya no se puede lesionar esto, y lo que hacemos es cirugías ortognáticas en un futuro o distracciones osteogénicas, es decir, con aparatología expandir el hueso para darle un crecimiento correcto a la rama mandibular y por ende al cóndilo que se ha perdido. Es importante que los padres de los chicos, sobre todo, porque en adolescentes también sucede este problema y muchas veces se trata como adultos, es decir, muchas veces sí hay que hacer reducción quirúrgica, reducciones no quirúrgicas, reducción cerrada, y en los niños es bien importante determinar las caídas o golpes que puedan tener, ya que este tipo de lesiones deben ser atendidas en el mayor tiempo posible de determinado o de diagnosticado, para evitar esta serie de problemas que podemos tener en la oclusión dental, en las fascias del paciente de fracturas condilares. Darles las gracias. Estos son los números que aparecen en nuestra pantalla. Por favor, escríbanos a las redes sociales o comuníquense con nuestros números. Estamos en el Hospital de los Valles y también en el Hospital Metropolitano. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.